Y pues bueno, este virus de inmunodeficiencia humana tuvo un gran impacto en la población humana, lo sigue teniendo, ¿no? Pues así como muchos otros virus, pero pues la historia de este virus pues es muy interesante, ¿no? Tenemos grandes figuras y personas famosas que murieron por este virus. Entonces, pues bueno, eh, no es que eso lo haga más interesante, ¿no? Obviamente, pero, pero pues bueno, tiene muchas cuestiones interesantes. En 2 horas o en una hora a veces pues es imposible cubrir toda esa parte, pero bueno, pues trataremos de dar algunos aspectos más relevantes sobre el virus de la inmunodeficiencia humana o este virus que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También recordar, ¿no? Justo la terminología. A este virus se le conoce como virus del SIDA, ajá, o virus de inmunodeficiencia humana. El inmunodeficiencia humana, digamos, es su nombre científico, ¿no? Es un nombre adecuado. Y pues el síndrome de la inmunodeficiencia humana, pues es más bien la enfermedad producida por este virus. No necesariamente la infección por el virus de inmunodeficiencia humana va a conducir al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y eso lo vamos a ver ahorita, pues, ¿por qué? Si vemos la parte histórica, como les decía, pues la parte histórica es muy importante. Más o menos por ahí de los años, a principios de los años 80, incluso un poquito antes, se empiezan a observar por ahí casos de personas con sarcoma de Kaposi o con neumonía, pero estos son producidos por una deficiencia severa del sistema inmune. Y entonces, pues bueno, ¿cuál fue lo diferente de estos casos, no? Normalmente los casos de sarcoma de Kaposi bueno, es un cáncer, ¿no? Es un cáncer de piel que es bastante agresivo, pero que básicamente afecta a personas, a adultos mayores, ¿no? ¿Por qué afecta a adultos mayores? Porque este cáncer es producido por un virus herpes, de estos herpes que ya dijimos que se va el amor, pero se queda el herpes, ¿no? Este no es el herpes 1 o el herpes 2 que se transmitían de transmisión sexual, sino que es el virus de herpes 8 y este virus pues se puede transmitir también por contactos con fluidos, ¿no? Entonces, normalmente nosotros adquirimos el virus, no pasa nada, ¿no? Pero después sí, si hay una inmunodeficiencia severa, puede llegar a producir este sarcoma de Kaposi. Pero pues como les digo, solamente se observaba en individuos pues muy grandes y con un sistema inmune pues sí deficiente, ¿no? Entonces estos casos de personas que llamaron la atención porque prácticamente todos ellos eran individuos jóvenes. Ah, caray, ¿no? Entonces ya empezamos a ver ahí una cuestión pues sumamente rara. Eran individuos jóvenes, pero que además tenían deficiencias severas del sistema inmune, o sea, severas que en algunos casos prácticamente no tenían células T. Entonces, pues eso era súper raro, ¿no? Y pues al final estas personas pues morían por el sarcoma de Kaposi o incluso morían con una mezcla de infecciones, todas que normalmente no le causan daño a nadie, ¿no? O a muy pocas personas. Morían, por ejemplo, de neumonía, ¿no? De neumonía así por cualquier bicho. Entonces, pues empieza a ver estos casos. Al principio no mucha gente les hace caso, pues porque además esta neumonía, este sarcoma de Kaposi empieza a aparecer entre la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y entonces, pues como que es un poco relegada la enfermedad, ¿no? No se le hace mucho caso, pues por esta cuestión, pero a pesar de que no se le hace tanto caso, que no se destinan recursos para esta enfermedad, entre otras cosas, pues rápidamente se descubrió el virus, rápidamente en 1982. En 1982 se reconoce la enfermedad como el síndrome de inmunodeficiencia humana, porque además, antes de eso, antes del 82, se le llamaba cáncer gay.
lo cual además pues era muy estigmatizante tanto de la población pues gay como de la enfermedad en sí, ¿no? Como que incluso sonaba, ¿no? Como que, pues te dio cáncer por ser gay. Pues obviamente la cuestión no es esa, ¿no? Pero pues en esos momentos pues sí era un poco la percepción general, ¿no? Entonces pues en el 82 se le cambia el nombre de cáncer gay o incluso de muchas formas, ¿no? Que se le decía a la enfermedad, para que ahora pues tenga el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Que bueno, pues ya era un nombre, si bien no es así que un nombre muy bello, ¿no? Pero pues es un nombre que refleja mejor la sintomatología, los signos y síntomas de la enfermedad, pero pues además que no es estigmatizante de un cierto grupo de personas. Relativamente rápido se descubre el virus, les decía yo, en 1983 se logra aislar este virus de un paciente en París, de un nódulo linfoide. Y además, pues se logra reconocer que son retrovirus, ¿no? Por ahí hay una película que yo les recomiendo mucho, que espero que la puedan ver o que a lo mejor incluso nosotros podamos organizar como una especie de cinito al final. La película se llama And the Band Play On, o la banda tocaba en español. Y pues es más que una película, bueno, sí es una película, pero más bien es como un documental de justo la historia de los primeros casos de esta enfermedad. Y pues sí, nos menciona, ¿no? Cómo se fueron haciendo algunos descubrimientos. Incluso, pues nos habla un poquito de la controversia que no sé si ustedes han escuchado, sobre dos investigadores, ¿no? Uno de Estados Unidos, que era Robert Gallo, y otro, pues Lou Montagnier, justo de París, que es el que aísla al virus y lo identifica por primera vez. Entonces, Lou Montagnier logra esto, purificar e identificar al virus, lo reconocen como un virus nuevo y pues después lo comparten con Robert Gallo, porque bueno, comparten muestras de ese virus, porque resulta que pues Robert Gallo era, bueno, es todavía, ¿no? Un investigador muy reconocido que trabajaba con una familia también de retrovirus, pero que no eran de esta familia. Pero bueno, pues nada más se lo mandaron pues justo para discernir y ver que efectivamente tenían una nueva familia de virus, ¿no? Pero pues después resulta que Galo se atribuyó el descubrimiento del virus y pues bueno, se armó ahí toda una querella científica, ¿no? Y pues finalmente se define que quien descubre y quien realmente aisló por primera vez al virus, pues es Lou Montagnier. Entonces, pues bueno, si podemos ver esta película, la veremos. Si no, pues a lo mejor si ustedes la pueden ver en sus ratos de ocio, pues sería bastante recomendable, ¿no? Vean cómo avanza esta investigación súper rápido, porque ya en 1984 ya se tenían pruebas para detectar al virus en sangre, porque además también para este entonces estos casos de sarcoma de Kaposi, de neumonía severa, de SIDA, en realidad ya se empiezan a salir como de la comunidad gay y entonces empiezan también a permear en la comunidad homosexual, en niños recién nacidos, y pues obviamente también empiezan a afectar a la comunidad que recibe transfusiones con cierta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, los hemofílicos. Entonces, pues era muy importante empezar a detectar a este virus en la sangre, ¿no? Entonces, pues es un virus que, como les decía yo, a pesar de que en un inicio no se le asignan tantos recursos y no se reconoce su importancia, básicamente por la población a la que afecta, pues, pues ahora es un virus al que se le ha invertido mucho y es un virus, pues, que tenemos grandes avances, ¿no? En muchos aspectos del conocimiento, ¿no? De este virus. Uh-huh. Entonces, pues bueno, las últimas estadísticas que yo encontré, no, tal vez no sean las últimas que existen, pero las últimas que yo encontré son del 2018, ¿no? En donde se ve que tenemos
aproximadamente 38 millones de personas viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana. 1.7 millones que se infectaron en ese año. Entonces, pues realmente es una buena cantidad de personas todavía las que año con año se están infectando. Y pues bueno, en ese año también se estimó que casi 1 millón de personas, 800,000, fueron muertes relacionadas con el virus, ¿no? Entonces, pues esta enfermedad tiene un gran impacto, ya vemos aquí en los números, pero no solo eso, ¿no? Al inicio de esta pandemia con el virus de inmunodeficiencia humana, la mortalidad era del 100%. Y pues ahora realmente ya no tenemos esa mortalidad, ¿no? Tan enorme. Con esto de nuevo, no quiero decir que pues este 0.8 millón de personas pues sea irrelevante. Obviamente sí son importantes, ¿no? Pero sí ha reducido grandemente la, pues la mortalidad por este virus, ¿no? ¿Por qué creen que suceda esto? ¿Cuál será la razón de que ya esta enfermedad no sea una enfermedad fatal en el 100% de los casos? Porque se puede detectar a tiempo y dar un tratamiento a los pacientes. Exactamente, por la existencia de un tratamiento, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, este villano, ¿no? De esta historia, decimos que pues es el virus de la inmunodeficiencia humana, es de la familia Retroviridae y del género Lentivirus. ¿Qué quiere decir Retroviridae? ¿O a qué les suena cuando dicen Retroviridae? La retrotranscriptasa. Exactamente, que dentro de su ciclo de multiplicación pues tiene algún paso de retrotranscripción. Entonces a eso se refiere esto de retroviride. ¿Y lentivirus qué querrá decir lentivirus? ¿O a qué se refiere, no? Es de lento desarrollo, lento, sí, lenta producción quizá. Exactamente, pero bueno, fíjate que más que lenta producción, o sea, porque no es un virus que entre a la célula y se tarde 20 años en salir, ¿no? Su producción viral. Más bien es lento para causar la enfermedad o los signos y síntomas. Su periodo de incubación es muy, muy largo. A eso más bien nos referimos con lento. Entonces no es así como que, ay, pues entró a la célula y se tardó 3 meses en salir. No. Ahorita lo vamos a ver con un poquito de más detalle, ¿no? Este virus en realidad ya lo vimos, su ciclo de multiplicación viral, ya vimos también su estructura, pero bueno, yo creo que es bueno recordar, ¿no? Que este es un virus de RNA de polaridad positiva, de una sola cadena, obviamente, que vienen dos copias, ¿no? Su cápside es icosaédrica, vemos aquí que además tiene dos formas, la madura y la inmadura. En la inmadura todavía todas las proteínas están como pegadas una con otra, y después por un corte proteolítico pues se van a separar y van a realmente ya tener la estructura que tiene el virus maduro, ¿no? En donde ya realmente esta cápside, que como siempre les digo, aunque es cónica, pero bueno, decimos que su simetría es icosaédrica porque se parece más a un icosaedro que a una hélice, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no decimos que es cápside cónica, la cápside sigue siendo icosaédrica. Y pues bueno, después de la cápside icosaédrica viene una matriz y luego viene la envoltura. En la envoltura tenemos dos proteínas virales principales, que es la glicoproteína 120 y la glicoproteína 41. Entonces, pues si nosotros pensamos en este genoma que es de RNA de polaridad positiva, pues nosotros podríamos pensar, y de hecho si ustedes lo ven es pues prácticamente un mensajero, ¿no? Tiene sí su región aquí no traducida, pero tiene CAP, tiene toda esta región, ¿no? De marco de lectura abierto y después tiene su colita de polías, este genoma.
y vemos que codifica para varias proteínas, ¿no? Para GAG, que es la de la cápside, para POL, que son la retrotranscriptasa, la integrasa, etcétera. Y después vienen las proteínas de envoltura, además de otras proteínas accesorias, cuyo pues funcionamiento son como de factores de transcripción y algunas otras papeles, pues que obviamente son importantes, ¿no? Para la producción de las proteínas virales. Pero vean en realidad que estas proteínas no se producen como normalmente se producirían las proteínas, por ejemplo, de polio o de los flavivirus. ¿Se acuerdan que también eran RNA de una sola cadena de polaridad positiva? Eso será una sola poliproteína que se cortaba. Y si bien aquí sí, GAG y POL son una sola poliproteína que se corta, pero vean que todas las demás en realidad son diferentes mensajeros. ¿Cómo le hace este virus para producir esos diferentes mensajeros? ¿No se acuerdan del ciclo de multiplicación? ¿Era por corte y empalme de plasma? No. Sí, ¿Sí, no? era por splicing alternativo de este mensajero. Exactamente, entonces en realidad sí se está produciendo un solo mensajero, pero que va a tener splicing alternativo y entonces se van a producir de esa forma diferentes mensajeros a partir de un solo gen. Pero además acuérdense que no es que entre el genoma, o sea, no es que entre ese mensajero y luego se vaya splicing, porque, ok, llevamos 2 copias, pero pues de 2 copias ni siquiera pues alcanzo a generar, o sea, alcanzaría yo a generar estos 2 mensajeros y luego, ¿con qué molde me quedo para, pues para hacer copias de mi genoma y cosas así? Entonces, este virus lo que sigue de estrategia es el primer paso en su ciclo de multiplicación, nada más para que no se les olvide, es justo empezar la retrotranscripción. A partir de este mensajero que entró, este mensajero no es reconocido por los ribosomas, ni es cortado por splicing, ni mucho menos. Este mensajero lo primero que va a hacer, ya lleva su polimerasa ahí pegada, y la polimerasa va a empezar a sintetizar a partir de este mensajero un DNA de doble cadena. Ese DNA de doble cadena ahora sí se va al núcleo, se integra al genoma de la célula y ya integrado al genoma de la célula, pues simplemente empieza a generar todos estos mensajeros. Ya por splicing alternativo. Y entonces, en realidad, ¿quién me va a hacer los mensajeros? Pues la RNA polimerasa celular. Y entonces, pues aquí ya una vez que se integró el provirus en el genoma de la célula, pues ya más bien todo depende de la célula y dependerá en qué porción, digamos, del genoma se haya pegado ese provirus, pues a lo mejor la producción de proteínas va a ser más o menor eficiente. Cuando ya se han generado estas proteínas, por ejemplo, TAT, NEF, BIF, todas estas proteínas ya pueden regresar al núcleo, interaccionar ahora sí con ciertas regiones del genoma y entonces ahora sí mejorar la transcripción de estos genomas, ¿no? Tal vez. Entonces, en ese sentido, estas proteínas que parecen ahí muy pequeñas, muy insignificantes, pues tienen una importancia en el ciclo y mejoran la infectividad, ¿no? Pues en este ciclo de multiplicación, ¿no? Bueno, no, yo creo que no tenemos que decir, aunque, pues por si acaso, que bueno, obviamente estas proteínas que son estructurales, pues ya nada más una vez que se empiecen también a sintetizar, van a empezar a generarse las cápsides y pues claro, como están también saliendo este mensajero que en realidad es el genoma, ¿ya se fijaron? Este es el RNA genómico. Este primer mensajero que va a generar GAG y APOL, este mensajero es el genoma completo, entonces este mensajero puede salir, llegar a los ribosomas y traducirse, o cuando ya hay muchas proteínas de cápside, de envoltura,
puede ser jalado por esas proteínas, puede ser ensamblado, encapsidado y puede ser llevado a la superficie y salir ya el virus por exocitosis. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde proviene este virus, no? Porque pues ya dijimos, este fue un virus del que tenemos noticia pues por ahí de los años 80, pero pues ¿cómo surgió este virus? ¿Surgió de la nada o qué? ¿No? Pues resulta que hay virus de inmunodeficiencia de simios que afectan a diferentes especies, ¿no? Entonces se cree, no solamente por creencia, pues porque ahorita se me ocurrió y publico mi paper dando mi idea, que bueno, sí hay casos así, pero generalmente pues la tienes que demostrar, ¿no? Tu idea. Entonces se ha visto, obviamente, por cuestiones experimentales de secuenciación y eso, que el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 proviene en realidad de un virus de inmunodeficiencia de simio, de que es del chimpancé. Entonces, pues resulta que del chimpancé pasó al humano, en el humano ya se adaptó y pues nos generó esta cepa. Por otro evento diferente, este virus de chimpancé pudo haber pasado al gorila, o sea, es el mismo ancestro, ¿no? Digamos. Y del gorila ahora pasó al humano generando otra cepa del virus, pero esta es la misma, digamos, cuasi especie, ¿no? Inmunodeficiencia 1, este es el, digamos, serotipo M y N y este es el subtipo P y O. Bueno, en realidad son 4. Por otro evento totalmente diferente, se considera que surgió un nuevo virus de inmunodeficiencia humana, que es el tipo 2. Y este tiene varios subtipos de la A a la H. Y este vino de otro virus de inmunodeficiencia de simio. O sea, este es diferente, en realidad es otra especie que este. No sé si afortunadamente este virus de inmunodeficiencia humana tipo 2 solamente está limitado a algunas comunidades de África y este virus de inmunodeficiencia humana 1 es el que está distribuido en todo el mundo. Ahora la pregunta interesante, o bueno, a mí me la hicieron de una forma muy interesante, pero bueno, ¿cómo pasó del chimpancé o del gorila o de este mangabey, cómo pasó a los humanos? ¿Cómo es que pasa un virus de inmunodeficiencia de simios a los humanos? Perdón, se me... Pues es que, por lo que hemos visto, pues tendría que haber para que pase naturalmente, debe de haber un contacto frecuente, ¿no? Para que el virus, pues, se adapte o poco a poco logre insertar parte de nuestro genoma o modificarse para poder reconocernos, ¿no? Pero no sé, también a mí me surge esa duda. Porque está raro, o sea, está raro porque comenzó primero en personas homosexuales, o se empezó a notar más. Eso yo siento que no tiene nada que ver, pero digo, ¿por qué? Bueno, yo había leído hace como un año en donde hablaban sobre exactamente cómo había originado este virus. Había una hipótesis en la que una decía que era invento de laboratorios y había otra en la que pues se comenta esto de que los simios tienen un virus parecido y se comenta que fue que una persona tenía contacto sexual o relaciones sexuales con estos simios. Y se supone que, sí, bueno, ahí decía que era como que una hipótesis de cómo se había originado este virus. Sí, de hecho a mí alguna vez en un curso sí me preguntaron así, ¿no? Que como si era posible que una persona tuviera contacto sexual con animales. Bueno, sí, sí es posible, ¿no? Obviamente. No vamos a criticar, a decir que está bien o que está mal, pues ahora sí que cada quien sus preferencias sexuales. Sí es posible, pero como bien nos dice Ángel, ¿no? Sí, sí, era Ángel. Que nos dice que pues sí se necesita un contacto más frecuente. Eh, con esto, con esto del contacto frecuente no quiero decir que siempre tengas que estar con el mismo mono, ¿no? Digo, pensando en esta cuestión rara de las filias de cada quien.
pero más bien el contacto frecuente hablamos de la comunidad, ¿no? Que la comunidad siempre tenga que estar en contacto o tenga que haber un contacto frecuente para que justo se logre pasar la barrera de especie. O sea, no es que tengan que ser muchos virus los que pasen, pero en realidad esto de que un virus se adapte a una nueva especie es sumamente difícil, por eso más bien es que se requiere todo ese contacto, ¿no? Obviamente, pues la hipótesis esta del contacto sexual interespecies no se puede descartar, pero hay contactos más comunes de lo que nosotros pensamos y que también podrían favorecer que estos virus puedan pasar a los humanos. Y esto es, por ejemplo, por la caza. Si nosotros pensamos en comunidades en África que de repente todavía tienen mucho contacto con la naturaleza, que todavía se alimentan de animales salvajes, no porque sean las únicas, ¿no? Pero porque, bueno, ahorita estamos hablando de África, pero ya ustedes, no les tengo que contar que, por ejemplo, en China suceden cosas similares, ¿no? Que las personas también suelen introducir animales salvajes a su dieta, ¿no? O incluso tener animales salvajes en los mercados y cosas así, ¿no? Y de muchas especies. Entonces ahí ese tipo de contactos pues nos pueden favorecer toda esta pues convivencia entre especies, pero además el intercambio de virus, de bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí puede ser que también haya sido por la caza. Cuando en estas comunidades pues cazan animales salvajes para su alimentación, pues obviamente ahí al consumir estas carnes y además no las cocinan bien o incluso al momento de estar destazando a los animales, porque a veces es ahí cuando tienes mucho contacto con los fluidos, puede que después sí los cocine uno bien y pues todo, ¿no? Pero mientras la persona que estuvo cazando, cargando al animal, destazándolo, etcétera, esta persona pues tiene realmente mucho contacto con los fluidos. Y si además te fuiste de casa, pues no vas así como que, pues caminando tranquilamente, seguramente a lo mejor te tienes que enfrentar con alguna especie animal o incluso con el mismo animal con el que cazaste, ¿no? De repente te hiciste alguna herida, entonces se facilita realmente ese intercambio de fluidos, ¿no? Entonces, si estas actividades además son cotidianas en una tribu, por ejemplo, o en una comunidad, pues ahí hay mucha facilidad de que estos virus puedan pasar a los humanos y pues adaptarse a ellos, ¿no? Entonces esa es una posibilidad por la caza, porque además también pensemos que dentro de las poblaciones de monos, pues cuáles monos van a ser los más fáciles de cazar. Pues aquellos los que a lo mejor están débiles, los que a lo mejor están más viejos, los que justo tienen un virus de inmunodeficiencia que pues está mermando su salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tampoco sería de repente difícil pensar que sí haya podido haber este tipo de contactos, ¿no? Digo, sin a lo mejor dejar de lado pues ya otro tipo de costumbres, pero eso en realidad creo yo que pues, es menos común que el cazar animales para consumo, ¿no? Eso es algo que todos necesitamos, ¿no? Consumir alimento, ¿no? Mientras que pues ya otro tipo de necesidades sexuales, pues bueno, algunos sí las tendrán, algunos no, pero pues a lo mejor ahí es la minoría, ¿no? Ahora, ¿por qué? Esto también que preguntaron es muy interesante. ¿Por qué inicialmente en comunidades gays, no? Yo creo que esto más que decir que ellos están más cerca de los simios o que a lo mejor en algún momento dado pues tuvieron alguna conducta sexual diferente, ¿no? Pues yo creo que más bien tiene que ver por la apertura del momento. Piensen que en los años 70 son justo todos estos años de la revolución sexual, en donde tanto mujeres como hombres pues tienen más libertad sexual. Se empieza a tener también una revolución de pensamiento en el sentido de que ya no se habla tanto de la virginidad, por ejemplo, como una virtud y cosas de esas. Entonces realmente hay una liberación sexual mucho más amplia, ¿no?
eso pues obviamente influye también en la comunidad de gay, que poco a poco pues empieza a tener más espacios, empieza a ser menos mal visto, aunque están de acuerdo que pues incluso todavía hasta nuestros tiempos hay muchas personas que desgraciadamente todavía tienen estas, pues tabús, ¿no? Con respecto a esas cuestiones. Pero bueno, en ese momento, justo en los años 70, empieza a haber una mayor apertura, que si bien a lo mejor hasta estos momentos todavía no se logra el 100%, pero sí empieza a haber una mayor apertura. Entonces, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, pues era muy común empezar a ver pues estos bares gays o baños, ¿no? Donde, pues justo los hombres iban, pues más que a bañarse, pues a buscar parejas con quienes tener un contacto sexual casual, ¿no? Entonces, al haber esa mayor apertura, incluso hasta cierto punto, pues, ¿cómo decir? Pues ya abierta, ¿no? Totalmente. O sea, el hecho de que ya haya un local donde tú sabes que la comunidad gay se puede reunir para tener contacto sexual, pues bueno, obviamente eso es una cuestión muy revolucionaria, ¿no? En ese momento. Entonces yo creo que más bien es esa cuestión, que tal vez no necesariamente fue una persona gay la que se infectó acá en África, ¿no? Pero al haber ya un reconocimiento de la comunidad gay, al haber mayor apertura para esas personas, pues tal vez simplemente fue más probable, porque además no eran los únicos que tenían, les digo, la infección. Obviamente se empieza a ver más en ese tipo de personas, pero no eran los únicos. O sea, también había casos en homosexuales, ¿no? Digo, heterosexuales, perdón. Pero bueno, principalmente los más afectados eran los gays, pues justo por esto, ¿no? Entonces, más bien yo creo que depende de la cuestión de la sociedad en ese momento y que no usaban preservativo exactamente, porque además esa es otra cosa, ¿no? Sí empieza a haber tal vez toda esta liberación sexual y a lo mejor entre las mujeres, bueno, entre las relaciones más bien heterosexuales, puede ser que sí fuera más considerado el usar preservativos, pues por el riesgo del embarazo, ¿no? Y pues sí, claro, si yo quiero vivir mi vida sexual o iniciar mi actividad sexual y no necesariamente embarazarme, casarme, etcétera, pues sí, tal vez voy a utilizar preservativos, pero pues claro, como entre hombres no había ese problema, pues obviamente era mucho más fácil simplemente decir, bueno, pues tenemos un contacto y ya, y aquí no pasó nada. Y pues resulta que sí pasaba, ¿no? Se pasaban los virus. Entonces eso más bien yo creo que es una cuestión sociocultural, ¿no? Que surgió en ese momento y que como decíamos, ¿no? Aquí vemos claramente cómo también ese factor, tanto aquí, ¿no? El hecho de que estos virus hayan podido pasar del chimpancé al humano y después entre humanos principalmente encontrarse en la comunidad gay, pues obviamente, pues más bien son cuestiones incluso culturales, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá vamos bien o si alguien quiera comentar algo más o le haya surgido alguna otra duda o tengan otro punto de vista, ¿no? También puede ser. Vamos bien, profe. Bueno, pues entonces ya vimos de dónde surgió, pero entonces ahora, ¿por qué es esto del antivirus, no? Nosotros ya hablábamos al inicio, por ahí, ¿se acuerdan? De cuando hablábamos de la patogénesis viral, hablábamos pues de las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas teníamos varios tipos y les decía yo que había enfermedades crónicas lentas. Y si nosotros graficábamos la producción de virus con respecto al tiempo, vamos a ver esto. Vamos a ver que al momento de la infección empieza la producción viral. Hay un pico de producción viral, incluso vean aquí títulos de 10 a las 6, casi 10 a las 7, o sea, un millón de virus por mililitro de plasma, o sea, eso es un montón, ¿no? Espérenme un momento.
Bueno, entonces les digo, pues se obtienen incluso títulos bastante altos, ¿no? Del virus, o sea, como decíamos hace rato, esto de que el antivirus, pues sea porque se tarda en producir las partículas virales, no es cierto, ¿no? Se empiezan a producir de forma en realidad muy rápida y en grandes cantidades en los primeros días o en las primeras semanas de la infección. Pero ¿por qué realmente no vemos una cuestión así dramática de inmunodeficiencia a los 5 o a la semana o a las 2 semanas de la infección? Porque obviamente en este momento nuestro sistema inmune está pues bien, está así muy fit y entonces obviamente sí, por la infección va a haber un bajón efectivamente de las células, la CD4, pero en realidad ese bajón no es tan grande porque además pues seguimos produciendo, ¿no? Conforme se van muriendo esas células se van recuperando. Y aunque sí, a lo mejor hay una disminución, pero no es una disminución considerable, al grado que éstas se pueden recuperar. Uh-huh. Además, en estas primeras semanas de la infección, nuestra respuesta inmune está normal, está súper bien, se empiezan a producir los CD8, se empiezan a producir los anticuerpos. Entonces, en realidad, esta infección se empieza a controlar y después de que teníamos acá un pico, una cantidad enorme de virus, empieza a disminuir, empieza a disminuir. ¿Cuál es el problema? Que aquí no se elimina el virus. Si bien esta respuesta inmune se montó adecuadamente, pero no es suficiente para eliminar completamente el virus. Uh-huh. En estos primeros días de infección, digamos, lo más que vamos a ver así de sintomatología es que se pueden inflamar los nódulos linfáticos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, los que están acá atrás de la oreja, te puede doler, de repente hasta se te pueden inflamar, puedes sentir las bolitas o, por ejemplo, en las ingles, ¿no? O, por ejemplo, acá los que están también como en esta parte de las axilas. Entonces, puedes llegar a tener una linfadenopatía, que no es grave, a lo mejor nada más hay una hinchazón, una molestia ligera. Puedes tener fiebre, puedes tener diarrea, puedes tener incluso como un ligero resfriado, un escurrimiento nasal y ya. O sea, estás bien en general, ¿no? Entonces, pues tu cuerpo controla la infección, pero no la elimina. Y entonces tienes aquí una temporada que puede ser incluso de años, ¿no? De que se está produciendo algo de virus, el sistema inmune lo controla y baja. Se produce algo de virus y se controla y se controla. Llega a haber momentos en que incluso puedes tener picos más grandes de producción de virus y se vuelve a controlar. Y así te la puedes llevar varios años, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema inmune? Pues las CD8 están funcionando normalmente, por eso están hasta cierto punto controlando el virus. También tienes una buena producción de anticuerpos, obviamente, ¿no? Por eso también se está controlando el virus, pero las células CD4 poco a poco y de forma gradual empiezan a disminuir. ¿Por qué empiezan a disminuir a pesar de que tú no tienes acá esos grandísimos picos de producción de virus? Porque pues obviamente llega un momento en que, o sea, como tienes una infección constante, llega el momento en que el sistema, pues tu cuerpo no alcanza a realmente reponer todas esas células que se están infectando. Entonces se van muriendo, se van muriendo. Va a llegar un punto en que ya no vas a tener suficientes células T para controlar la infección, pero no solamente la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, ya no vas a tener suficientes células para controlar incluso otras, pues otras infecciones, ¿no? Y entonces, si bien en toda esta temporada, en todos estos años, podía ser que no tuviera síntomas o que a lo mejor de repente alguna fatiga, alguna pérdida de peso o algún, ¿cómo se llama? Rash, algún sarpullido, o sea, cosas que en realidad, o sea, ustedes están de acuerdo, si de repente un día te da fiebre, no lo tomas en serio. O sea, como que dices, ay, como que algo me va a dar, como que a lo mejor me resfríe, tengo un poco de fiebre y ya, me voy a trabajar incluso, o a lo mejor si hoy me sentí muy mal, pero el otro día me siento bien y ya. O ay, tengo un sarpullido, y quién sabe qué será, otro día voy con el dermatólogo, ¿no? Y así. Entonces realmente en esta temporada no tienes síntomas, pero una vez que ya tu sistema inmune ya empieza a decaer, ahora sí te van a surgir un montón de síntomas y entonces vas a empezar a tener lesiones en la boca, en la piel, de todo tipo y por todo tipo de patógenos que gusten y manden, ¿no? Puedes llegar a tener lesiones en los genitales por bacterias o por
por parásitos, por hongos que normalmente tenías ahí en la región genital, ¿no? Por ejemplo, Candida albicans, ¿no? También lo mismo en la boca, ¿no? Así como a los bebés luego les puede dar algodoncillo cuando son muy pequeñines, que es simplemente manchas blancas producidas por esta levadura. Lo mismo les va a pasar ahora a estos adultos, ¿no? Que tienen el sistema inmune deprimido, ¿no? Pueden desarrollar sarcoma de Kaposi, ¿no? Por una infección previa que ya tuvieron pues por este virus. Pueden tener la reactivación de Mycobacterium tuberculosis si es que ya tuvieron la infección. Pueden tener la reactivación de un montón de infecciones que estaban controladas, ¿no? Pueden empezar a tener infecciones por cualquier parásito oportunista, o sea, es más, ahí sí ya les va a dar el aire y se van a enfermar, ¿no? Profe, Pueden incluso, ajá, ay, perdón, una no, no, duda. ¿Y en el caso de herpes, igual? también pudieran llegar a tener, ¿te refieres, por ejemplo, a herpes zóster o las lesiones de los fuegos labiales? Sí, Ujú. O sea, cualquier infección que tú tengas, por ejemplo, herpes, ¿no? Herpes 1, herpes 2, varicela zóster, si al final tu sistema inmune ya no lo puede controlar, ¡pum!, va a ser un detonante. Entonces te digo, realmente estas personas van a tener un deterioro muy rápido y muy fuerte y así literal, ¿no? Como cuando decimos, es que no sale de una cuando entra la otra, así les va a pasar a estas personas. O sea, no se van a empezar a recuperar de una infección cuando ya van a tener otra y otra y otra. E incluso puede llegar a tener por ejemplo, cáncer, ¿no? Ya no decir cáncer producido por sarcoma de Kaposi. Recuerden ustedes que normalmente nosotros todos los días estamos teniendo por ahí alguna que otra célula que de repente se está desregulando en su ciclo celular. ¿Por qué no estamos todos llenos de cáncer, no? Pues porque el sistema inmune detecta esas células que de repente cambian su patrón de crecimiento, de expresión de proteínas. Dicen, a ver, espérate, tú tienes algo, y las matan, ¿no? Esa es incluso parte de nuestra respuesta innata, ya no decir respuesta inmune y respuesta adquirida contra algo, ¿no? O sea, es la cuestión innata, pero si todo esto ya está dejando de funcionar, si ya están dejando de funcionar las T, si ya también incluso empiezas a tener daños en las dendríticas, en los macrófagos, daños porque ya todo esto no se está activando correctamente, además de que las dendríticas y los macrófagos también pueden ser infectados por el virus, que esa es otra cosa. Entonces, pues ya ni siquiera vas a tener esa respuesta inmune y todo ese monitoreo que tenías de tus células, incluso cancerosas que se están desarrollando normalmente, ya no lo vas a tener. Entonces, bueno, estas personas pues realmente la pasan muy, muy mal, ¿no? Hasta acá vamos bien. sí, profe. ¿Alguna otra duda, comentario? Es importante considerar que obviamente no todos los casos van a progresar de la misma forma. Lo típico es lo que acabamos de describir, ¿no? Que hay una infección primaria, aumenta el título viral, baja, y después, cuando ya el sistema inmune bajó, pues obviamente ya no se controla el virus y entonces aquí ya tienes el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero puede haber personas que progresan en su enfermedad muy rápido, que sí pueden tener la infección primaria, apenas pasan a lo mejor unos meses y empiezan a desarrollar el SIDA. ¿De qué depende? Pues como decíamos, del individuo. También puede ser que dependa del virus, ¿no? Obviamente los tipos virales, las mutaciones, que si es M, que si es O, que si es P, puede también influir en esto, ¿no? Pero pues el individuo tiene mucho que ver, ¿no? O también puede ser que haya individuos que son no progresores o que tardan, o sea, si estos tardaban años, estos tardan muchísimo más años, ¿no? Entonces, de hecho, como les decía, si ustedes ven la película, esta de que les recomiendo de Y la banda tocaba, pueden ver que el que se consideró el caso índice en Estados Unidos era un individuo que pues ya otros muchos que él había infectado o que incluso sus contactos habían infectado, ya se habían muerto y él andaba todavía así como si nada viajando por el mundo porque además este señor era eh, no, ¿cómo se dice? Aeromozo, más bien como asistente de vuelo.
Entonces, pues seguramente esta persona era de este tipo, ¿no? No progresor, en el sentido de que su enfermedad todavía tardó muchísimo más en aparecer de lo que normalmente aparecería, pero pues bueno, el problema es que esas personas pueden estar transmitiendo el virus, ¿no? Porque si bien tienen cantidades bajas de él, pero lo tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, puede haber en realidad diferentes formas de progresión de la enfermedad, no, no es así como que, ay, pues espérate, todavía te faltan años, ¿no? Para que desarrolles la infección, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Uh-huh. Vamos a ver cuáles son las poblaciones celulares que se pueden infectar con este virus y además un poquito entender cómo o por qué es esto de la infección lenta, porque si ustedes se dan cuenta aquí, pues primero se producían un montón de virus y después aparentemente se controlaba, pero ¿por qué no se termina de controlar esa infección? ¿Por qué creen que no se termine de controlar? O sea, ¿por qué siempre hay aquí una pequeña cantidad de virus que se están produciendo? Acuérdense del ciclo de multiplicación viral. Déjenme ver la hora. Las 12 ya. Que puede haber que hay unos que latentes, por así decirlo. Exactamente, hay virus latentes. ¿Y de qué depende la latencia? ¿Se acuerdan? No era sobre si la célula se encontraba activada o inactiva. Tiene algo que ver con eso. Pero dentro del ciclo de multiplicación, ¿qué pasaba de forma normal que puede hacer que este virus se quede latente? Porque sí es cierto, tiene que ver con la latencia, Sonia. Porque el DNA viral se integraba al DNA de las células, ¿no? Exactamente. Si el DNA viral se integra al genoma de las células, como yo les decía, ahí depende totalmente de la célula si inmediatamente empieza a producir las proteínas virales o no. ¿Sí? ¿No? ¿No querían comentar algo? Pero además otra cosa es que independientemente de que la célula o de que rápidamente se reconozcan esos promotores y se empiecen a sintetizar las proteínas, es que ahí ya no hay forma de sacar al provirus. La célula no tiene un mecanismo, o sea, si bien ya hemos dicho que sí, hay proteínas que te van censando el genoma y van viendo si hay mutaciones, pero ¿cómo es que esas proteínas detectan las mutaciones? ¿Cómo creen ustedes? ¿O cómo recuerdan? Porque a lo mejor lo vieron en genética. Acuérdense que tenemos las dos cadenas, ¿no? Que van a, bueno, lo voy a poner así porque es más cómodo, que se aparean una con la otra, ¿no? Y pues obviamente se aparean pues la A con la T, la G con la C y así sucesivamente. Y eso te va a dar esa estructura tridimensional de la doble hélice con un cierto grado de torsión y los ángulos, si se acuerdan, ¿no? En genética que vieron todos esos detalles del DNA. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una mutación? Pues si aquí tienes ATCG, aquí pues esperarías ATC. Bueno, vamos a dejarlo más fácil. Supongamos que aquí tenemos puras timinas, ¿no? Entonces aquí deberíamos de tener puras adeninas, pero ¿qué pasa si hay una mutación y de repente acá se cambia por guanina? ¿Cómo va a ser la formación de esos enlaces entre esta, lo voy a poner así, dedo y dedo, entre esta cadena y esta? ¿Cómo creen que sean esos enlaces? Si aquí teníamos una timina y ahora acá tenemos, en lugar de una adenina, tenemos una guanina. Pues van a ser diferentes y van a ocupar un diferente espacio
tridimensional, entonces se va a ver como diferente, eso va a detectar, ¿no? Exactamente, exactamente. La forma en que las proteínas que están ahí sensando el DNA detectan mutaciones es justo por esos cambios de torsión, porque aquí al tener un residuo, bueno, un nucleótido que tenía para formar un doble enlace y acá tienes uno de 3, pues obviamente eso se va a torsionar, los enlaces no se van a formar bien y ahí va a haber una distorsión. También se acuerdan que, por ejemplo, cuando teníamos mutaciones inducidas por luz ultravioleta, que generalmente no es que cambie la timina acá aquí la adenina por guanina, sino que aquí las timinas, en lugar de formar el enlace con la adenina, lo forman entre ellas. ¿Sí se acuerdan? Y entonces eso hace que después cuando se copian mal. Pero más bien ahí también esa torsión, esa distorsión que va a haber de aquí de estas timinas que ahora están en esta misma cadena, pegadas una con otra, con los enlaces chuecos, digamos, eso es lo que nos va a detectar las proteínas. O sea, las proteínas no saben leer, TG, a ver, espérate, aquí tenía que ver una A. No, eso no lo hacen las proteínas. Las proteínas van viendo, pues está el genoma, acá tenemos una torsión, aquí hay un error. Pero entonces aquí, si ustedes tienen nada más un genoma incrustado del virus, eso las proteínas nunca lo van a ver. O sea, las proteínas van a seguir y van a ver, pues acá está, pues sí, podrá ser la secuencia de la retrotranscriptasa inversa y la secuencia de NEF y de TIF y de 25,000 proteínas, pero si no hay una torsión, si no hay ahí una cosa rara, pasa sin ver esas proteínas. O sea, las proteínas no saben leer secuencias, bueno, así, ¿no? En las mutaciones, sino que leen esos cambios en las torsiones. ¿Por qué salió todo esto? Porque una vez que ese provirus se introduce al genoma de la célula no tiene forma de visualizar que ahí tiene un genoma extraño. Entonces, si no tiene forma de visualizarlo, pues ¿cómo lo va a sacar? Pues no, ¿verdad? Entonces, realmente, una vez que se queda ahí el provirus, ya no hay forma de sacarlo. La única forma de sacarlo es que esa célula se muera. ¿Qué sí pasa? Pasa cuando la célula empieza a producir las proteínas, el virus es reconocida por el sistema inmune, esa célula se va a morir. Pero ¿qué pasa si esa célula no expresa proteínas del virus o expresa en pequeña cantidad o se activa? A lo mejor puede ser que se active por la respuesta inmune antes de que a lo mejor el sistema inmune la reconozca. Oink. Entonces, ahí se va a dividir y entonces en lugar de ya tener incluso una célula infectada, una célula con el provirus, ya tenemos 2. No, pues estamos arruinados, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa con estas poblaciones de células? A ver si eso también nos ayuda a entender un poco por qué es tan difícil para el sistema inmune, pues justo controlar estas infecciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una población de linfocitos CD4 activados, que son como el principal blanco de la infección. Entonces, estos linfocitos que están no infectados, pues obviamente llegan aquí los virus y los infectan. Nada más hace falta 1 día y medio, más o menos, un poquito más, para que estos linfocitos empiecen a producir virus. ¿Sí? Entonces vean que eso del lentivirus no se refiere al tiempo de producción, o sea, en 2 días tienes un montón de virus, ¿no? Y se empiezan a producir estos virus, ¿no? Estos virus pueden infectar diferentes tipos celulares, pueden infectar otra vez linfocitos linfocitos activados, o también pueden infectar estos linfocitos, pero que de alguna forma se van a quedar latentes. O sea, en realidad estos son la misma población, ¿no? Pero aquí los separan porque puede ser que estos linfocitos se queden latentes por alguna cuestión del linfocito. En realidad estos linfocitos que se quedan latentes, en donde decía yo que esta RNA polimerasa de la célula no sintetiza nada de proteínas del virus, en realidad son la menor proporción. Vean que son menos del 1%. Pero eso es suficiente para que mantengamos siempre una carga viral. Puede ser que estos también linfocitos que están activados, que están infectados, produzcan
virus, ¿no? Y entonces producen más virus y esto pues favorece esa reinfección. Pero bueno, entre los que no están latentes y los que están latentes y que están produciendo, pues estamos produciendo una gran cantidad de virus. Estos virus no solamente van a afectar a estos linfocitos, sino que también, bueno, perdón, estos que no son activados son los que más fácilmente se van a hacer latentes. Ahora, también puede ser que haya otras células que se infecten con el virus, como yo les decía, células de tipo monocitos macrófagos o células T de memoria. Entonces, estas células T se infectan en menor proporción, pero producen al virus y también pueden llegar a ser infectadas de forma latente, ¿no? Ahora, otra cosa es que estos linfocitos, estas células, viven más de 14 días. Entonces, entre que lo dejan ahí el provirus, ¿no? Y entre que viven muchos días y se pueden dividir y porque pues son de memoria, y pueden estar produciendo el virus por muchos días, muchos más días que los linfocitos que tienen una vida mucho más corta. Estas células van a contribuir en gran medida a que justo esta carga viral nunca se controle. Ay, perdón. Siempre vamos a tener una pequeña producción de virus. ¿Hasta acá vamos bien? Híjole, pues entonces ya la cosa está un poco complicada, ¿no? Afortunadamente, tenemos un montón de antivirales contra el virus de inmunodeficiencia humana. De hecho, sí, Marco, ¿querías comentar algo? Ay, iba a preguntar qué tan caros son. Ay, fíjate que yo la verdad es que no me he puesto a preguntar precios. Afortunadamente no he tenido la necesidad, ¿no? Pero no solo la necesidad, a veces pues también de repente pues sí es bueno que lo chequemos pues por qué estamos en este asunto, ¿no? Pero bueno, por algunas cuestiones no lo he podido revisar. Pero ayer en la clase del grupo de la tarde me pasaron ese dato y además me pasaron esta página que no la quité porque se las quiero mostrar a ustedes, ¿no? Me pasaron el dato y por ejemplo hay medicamentos que cuestan alrededor de 8,000 pesos la caja, de 5,000 pesos la caja, y que una caja a lo mejor te sirve para un mes. Entonces, híjole, decir 8,000 pesos, 5,000 pesos mensuales en un medicamento, pues sí está fuerte el gasto, ¿no? Pero además por ahí hubo un medicamento, el Fusión, que es así como que de los últimos medicamentos que se usan, o sea, ya para personas que como que todos los demás no les funcionan, tenía el precio de lista nada más de 53,900 pesos. También una caja que aproximadamente te dura un mes. Entonces, imagínense una caja de medicamento que te cuesta 53,000 pesos al mes. O sea, son medicamentos carísimos, ¿no? Tenemos muchos medicamentos, digo, sería interesante, yo creo que lo voy a hacer un día de estos, a ver si hago un videíto, sería interesante, ¿no? Como, bueno, digo, no con el afán de promover las ventas y eso, pero bueno, pues nada más hay como por si no estaban convencidos de usar preservativos, pues mejor sí, ¿no? Porque estos medicamentos son carísimos, ¿no? Que ya sí hay ciertas clínicas, el sector salud, por lo menos en la Ciudad de México, pues sí, las personas que tienen esta enfermedad o a las que más bien se les ha descubierto el virus, no que tienen SIDA, sino que se ha detectado el virus, pues sí se les garantiza el tratamiento, pero de todas formas, o sea, si bien el costo entonces ya no es para la persona, pero es para el sector salud, o sea, igual lo estamos pagando todos, sus papás, ¿no? Que pagan sus impuestos, pues se les están yendo 8,000, 5,000, 10,000 pesos de esos impuestos, pues para cubrir estos tratamientos. Esto no quiere decir que no se tenga que hacer, ¿no? Yo soy de la firme idea que la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho, pero pues sí, ¿no? O sea, son costos para el sistema de salud bastante fuertes. Pero bueno, vean que en realidad hay un montón de medicamentos que se
que se tienen, por ejemplo, desde 1998, o sea, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos medicamentos que bloquean la transcriptasa inversa, como el abacavir, emtravicina, la mibudina, sidobudina, etcétera, ¿no? Tenemos inhibidores de la transcriptasa inversa, pero que no son análogos de nucleósidos. O sea, estos son análogos de nucleósidos, ¿no? O sea, que se parecen a los nucleótidos. La transcriptasa inversa los pega, pero pues al ya no tener ese fragmento OH, bueno, esa parte OH, ya no puede seguir con la cadena. Esos son los análogos de nucleósidos. Los que no son análogos de nucleósidos, que más bien se unen a la retrotranscriptasa inversa, pero en otra región diferente a los nucleótidos, o que a lo mejor también bloquean al sitio activo, pero no son análogos de nucleótidos, pues son estos, ¿no? También tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Neviperavina, eratravirina, efavirenz, o sea, tenemos varios. Tenemos hartos inhibidores de proteasa. De hecho, el primer medicamento que se tuvo fue un análogo de proteasa, que no está aquí, el AZT. Es el primer antiviral que se tuvo contra este virus. Pero bueno, seguramente ahorita ya está en desuso. Pero bueno, pues tenemos estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 inhibidores de proteasa, ¿no? Tenemos que es enfurbitida, que es inhibidor de la fusión. Este es el fusión, es el nombre común. Este es el que les digo que tenía el exorbitante precio de casi 54,000 pesos por cajita, ¿no? Que es el Maraviroc, que más bien lo que hace es bloquear al correceptor, ¿no? También tenemos algunos medicamentos que actúan contra la integrasa, cabotegravir, dolutegravir, raltegravir, ¿no? Inhibidores de la fijación o de la fusión, fostenzamivir, inhibidores después, ¿no? De la fijación, bueno, de la adhesión más bien, potenciadores farmacocinéticos, que esos más bien son como para aumentar el efecto de otros, esos no son propiamente antivirales. Y pues bueno, además acá tenemos las diferentes combinaciones que puede haber, ¿no? Entonces vean que en realidad hay un montón de antivirales contra el virus de inmunodeficiencia. ¿No se les hace como chistoso o raro? Porque yo siempre, o bueno, en muchas infecciones que hemos visto, no hay antivirales, no hay antivirales, no hay antivirales, no hay antivirales. Y acá tenemos, pues más de 20. ¿Por qué será? ¿Será porque se usan combinados para poder disminuir la carga viral? Pues más bien yo creo que el hecho de que se puedan combinar más bien es una consecuencia de que tengas muchos, ¿no? O sea, más bien no es la razón, no sé si me explico. O sea, gracias a que tenemos muchos se pueden combinar. Pero ¿por qué tendremos tantos antivirales contra inmunodeficiencia humana y casi no tenemos antivirales contra otros virus? A lo mejor esto les puede ayudar. Yo les he comentado siempre que una de las principales limitantes del uso de antivirales es que muchos, o sea, los virus hacen en realidad ocupan a la célula para casi todos sus procesos, ¿no? Salvo, por ejemplo, los virus de RNA que tienen estas RNAs polimerasas de RNA, que eso podría ser un blanco de acción. De hecho, sí hay un antiviral contra ese blanco de acción que puede ser un poquito, no vamos a decir general contra todos los virus, pero sí tiene cierta acción contra varios virus de RNA. Pero salvo ese blanco, realmente los virus usan casi todo lo de la célula. Por ejemplo, herpes, ¿no? Decíamos, pues que entra a la célula, empieza a producir todas sus proteínas con ayuda de la RNA polimerasa celular, no sé, un montón de cosas así, ¿no? Entonces, en realidad, si tú lo que quieres buscar es un blanco viral,
pues tienes que atacar a la célula. Y como después también es muy difícil que una cierta droga la dirijas contra la célula infectada y no contra todas las demás, pues eso ha sido una limitante en el diseño y la obtención de antivirales. Pero ¿por qué para inmunodeficiencia sí tenemos un montón? Pues porque afortunadamente este virus, justamente por su ciclo de multiplicación, que es diferente a otros, tiene blancos que sí es posible atacar. Pues para empezar, por ejemplo, aquí pues los inhibidores de la, déjenme ver acá, vamos a empezar por el principio. Bueno, aquí podemos tener algunos inhibidores de la entrada o de la fusión, que eso también es un blanco para otros virus. Por ejemplo, el profesor Rogelio mucho tiempo estuvo trabajando en la generación de fármacos contra influenza, justamente basado en esta cuestión de la fusión, con cierto éxito, pero bueno, pues después por otras cuestiones no se ha podido como pues seguir con esas investigaciones, pero la cuestión es muy prometedora, ¿no? En varios virus. Ese sería como un blanco, digamos, común. Un blanco que ya empieza a ser un poco más específico de este virus es la transcriptasa reversa. Obviamente las células no tienen transcriptasa reversa y además es un paso pues previo a la integración del genoma. Entonces este es muy buen blanco de actividad antiviral, ¿están de acuerdo, no? Otro blanco de actividad antiviral pues es justamente la integrasa. Si bloqueamos la integrasa viral, que también es diferente a otras enzimas celulares, pues también ahí podemos tener un bloqueo, ¿no? De este ciclo de multiplicación. Pero además el mejor blanco ha sido la proteasa. ¿Qué pasó? Ahorita voy, mi amor. Ahorita voy, dame un minuto. Ha sido la proteasa. Porque además recuerden que este virus madura fuera de la célula. Entonces, ¿qué mejor blanco que una proteína viral que actúa fuera de la célula, ¿no? Entonces, por eso, justamente, además también la proteasa fue el primer blanco de antivirales, les decía AZT, pues fue el primero. Denme un minuto. ¿Qué pasa, mi preciosa? Ay, es que aquí necesito 2 teléfonos para que, para que estén los dos perfectamente tranquilos. Bueno, entonces pues esto nos da un panorama de por qué es más fácil tener antivirales contra este virus que contra otros virus, ¿no? Además que obviamente, pues, como yo les decía alguna vez, ¿no? Tener antivirales contra rotavirus, por ejemplo, que es una infección que a lo mejor la cuestión grave la vas a controlar simplemente manteniendo bien hidratado al bebé, pues tampoco representa un negocio tan lucrativo como ahorita voy, mami, estoy en clase, como una infección de este estilo, que es una infección crónica, que tienes un mercado de gente que te va a estar comprando mes con mes con mes un medicamento. Entonces, obviamente las cuestiones financieras también pesan, ¿no? Pues tú como industria farmacéutica
o incluso como gobierno, pues obviamente vas a invertirle más a una enfermedad que pues a lo mejor también te va a dejar más, ¿no? Te cargo. Ajá. Bueno, y entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Ah, otra cosa. Por ahí habían comentado que, pues, estos medicamentos se utilizan en combinación y, pues, al final, más bien, podemos hacer combinaciones de medicamentos porque tenemos un montón. Y entonces se ha diseñado lo que es la terapia combinada, que en inglés se llama HART, que es Highly Active Antiretroviral Therapy. Perdonen mi inglés. Bueno, ¿por qué hacemos eso? Pues si además los medicamentos son carísimos, ¿para qué los combinas? Pues obviamente si nosotros le damos a la persona un solo medicamento en un momento dado, recuerden que este virus es muy variable porque pues esta retrotranscriptasa reversa se equivoca mucho, no tiene actividad correctora. Entonces vamos a tener una mutación cada 10,000 nucleótidos. En comparación con las RNAs polimerasas dependientes de RNA, que a lo mejor se equivocan uno cada 5, o de las DNA polimerasas ya celulares con actividad correctora que se andan equivocando cada millón o cada 10 millones de nucleótidos, ¿no? Entonces, obviamente la tasa de mutación es más acelerada. Entonces, es más fácil que nosotros tengamos mutantes que escapen al virus. Pero, ¿qué pasa si nosotros utilizamos 2 medicamentos al mismo tiempo? Es mucho más difícil que un mismo virus desarrolle justamente las 2 mutaciones necesarias para escapar para 2 antivirales. ¿Sí me explicó? Que para escapar para un antiviral. Para escapar de un antiviral a lo mejor solamente tiene que tener 1 o 2 mutaciones y ya escapas de ese antiviral. Entonces eso se puede hacer con cierta facilidad, pero ya para que el mismo virus tenga las mutaciones en 2 zonas diferentes, porque además en esta terapia lo que se busca es no poner 2 medicamentos contra la proteasa, por ejemplo. Pones uno contra la proteasa y otro contra la integrasa, por decir algo. Entonces es sumamente difícil que en una misma cepa, en un mismo virus, tengas justo esas 2 mutaciones, ¿no? Aún así, sí se ha llegado a ver, sí hay fallos en esta terapia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una vez que se detectó que una persona tiene el virus, ya sea porque pues tiene altos niveles de virus o a lo mejor un cierto nivel bajo, se le empieza a dar la terapia, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ir monitoreando la carga viral de esa persona a lo largo del tiempo. Vamos a ver que cuando empieza la terapia con 2 o 3 medicamentos al mismo tiempo, va a bajar la carga viral hasta niveles que incluso pueden llegar a no ser detectables. Entonces, a lo mejor incluso la persona falsamente podría pensar que ya se curó porque ya aparentemente no tiene virus, ¿no? Simplemente es que no se alcanza a detectar, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tú crees que te hace sentirte ¿qué pasó? venido? Creo que tiene el micrófono abierto. Ajá. Entonces puede ser, ¿no? Que obviamente ya no se alcanza a detectar el virus. Aquí puede haber 2 situaciones, que se pare la terapia o simplemente que se mantenga, ¿no? Pero cuando en este monitoreo se empieza a ver otra vez que aumenta la carga viral, es momento de cambiar estos medicamentos. Y generalmente si le estabas dando 3 medicamentos, le tienes que cambiar los 3, porque obviamente no te puedes arriesgar a que todavía le dejes alguno para lo que ya había desarrollado resistencia, ¿no? Y entonces, además del costo de los medicamentos para esta enfermedad que ya vimos o ya dijimos que pues son bastante elevados, pues se le tiene que sumar el costo de estar monitoreando al paciente, ¿no? Cada cierto tiempo para ver que en efecto, pues estos niveles de virus permanezcan bajos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien?
Pues bueno, esta terapia con todo y lo cara que es, con todo y las resistencias que se pueden desarrollar y con el seguimiento que se tiene que hacer, pues ha sido efectiva en el sentido de que pues conforme vamos aumentando la terapia, ¿no? A lo largo del tiempo, vean lo que pasa con la mortalidad por inmunodeficiencia, ¿no? Conforme empezó a haber esta pandemia, obviamente aumentó el número de casos y también aumentaba el número de muertes, ¿no? Conforme se empieza a utilizar esta terapia, aunque siguen aumentando el número de casos, bajó el número de muertes, ¿no? Aquí también ya se ha empezado a ver un control de la enfermedad, del número de casos, porque pues obviamente se han implementado muchas estrategias, no solamente pues de tratamiento, sino también de prevención. Se ha hecho un montón de énfasis en pues en el uso de preservativos, ¿no? En el de que pues si tienes múltiples parejas sexuales, pues que por lo menos sea con protección, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí se ha logrado reducir el número de nuevos infectados, pero no se ha eliminado, ¿no? Entonces, todavía es muy importante seguir haciendo énfasis en estas campañas y no por nada se ha establecido el día 1 de diciembre como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y como decimos, ¿no? Estos días de estas enfermedades, no es que celebremos al SIDA, ni mucho menos, sino más bien son días en los que la comunidad internacional pues se suma a estos esfuerzos, ¿no? De seguir haciendo conciencia de que se adopten las medidas de prevención, que se haga la detección, por ejemplo, si ustedes en algún momento tienen un contacto de riesgo, que a lo mejor no utilizaron preservativo y todo, pues hacerse también la detección, ¿no? Porque obviamente la detección temprana de esta enfermedad, pues va a ser de utilidad para la persona que está infectada, porque obviamente va a poder tener la terapia adecuada, pero también va a ser de utilidad pues para sus contactos, ¿no? Para que en algún momento dado esta persona pues pueda, obviamente no vas a dejar de tener una vida sexual activa, pero tomando tu terapia adecuadamente y además usando siempre preservativo, pues prácticamente reduces la transmisión a cero, ¿no? O la evitas. Entonces, pues obviamente esas son cuestiones muy importantes que todavía tenemos que seguir considerando. Y ya nada más para terminar, déjenme ver la hora. Pues todavía tenemos chance un poquito. Digo, porque aunque vamos atrasados en los temas, de todos modos ahorita ya tampoco tiene mucho caso que empecemos con otro tema, entonces pues mejor lo tomamos con calma y ya voy a ver cómo nos recuperamos con los otros, ¿no? También hay una cuestión con las vacunas, ¿no? A diferencia del gran éxito que hemos tenido con los antivirales, me refiero al gran éxito porque se han podido desarrollar muchos antivirales y que han sido efectivos al grado de reducir la mortalidad y de que ahora ya no o sea, ya al tener al virus de inmunodeficiencia humana no significa necesariamente llegar a tener SIDA y tampoco significa morir por esta enfermedad, ¿no? Ya ahora ya al tener el virus de inmunodeficiencia humana, pues solo significa tener una infección crónica que puede ser controlada con medicamentos y en realidad pues tu calidad de vida puede ser prácticamente la de una persona normal, ¿no? Bueno, de una persona sin infección. Entonces, en ese sentido, pues creo yo que ha sido un éxito rotundo, ¿no? El uso de antivirales, pero no hemos tenido el mismo éxito en el diseño de vacunas. Desde muy temprano en la investigación con este virus, se empezó a hablar de vacunas y el diseño de vacunas y a la búsqueda de vacunas, ¿no? Ya, por lo menos en la sección en la que yo estaba, vimos que hay un montón de vacunas diferentes, ¿no? Que si las vacunas atenuadas, que si las vacunas recombinantes. Entonces tenemos una gran variedad. Ahorita digo, ustedes lo han visto, por ejemplo, con el virus del SARS-CoV-2.
O sea, tenemos un año de pandemia, un poquito más, ¿no? Ya casi 2, pero ya tenemos un montón de vacunas, ¿no? Que si la de AstraZeneca, que si la de Pfizer, que si no sé qué. Y además un montón de vacunas en desarrollo con todas o la gran mayoría con resultados muy, pues muy promisorios, ¿no? ¿Y por qué contra este virus no? ¿Por qué contra el virus de inmunodeficiencia no tenemos o no hemos tenido ese éxito con las vacunas? ¿Por qué creen? ¿Por las mutaciones que tiene? Ujú, exactamente, Sonia. Por las grandes variaciones que tiene, ¿no? Un virus que muta tan rápidamente, pues necesitaríamos poner una vacuna con toda esa gran cantidad de variantes, ¿no? Lo cual la verdad es que es sumamente difícil de lograr. Entonces, pues realmente esa es una complicación, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en vacunas de virus atenuados, muchas formas de atenuar el virus, por ejemplo, es quitarle estas proteínas accesorias, ¿se acuerdan? TAT, NEF, REF, etcétera, ¿no? El problema es que si tú muchas veces quitas esas proteínas accesorias o haces virus atenuados, estos virus, ¿qué es lo que al final logras con la atenuación? Que estos virus se integren al genoma, porque muchas veces la atenuación justamente o la falta de replicación es justo eso, que el virus se integra al genoma y ahí se queda. Y entonces al final eso nos podría salir incluso peor, ¿no? Virus atenuados que se integran al genoma, pues al final incluso esos mismos virus te podrían llegar a producir, tal vez a mayor largo plazo, pero te podrían llegar a producir en realidad la enfermedad, ¿no? Dice, sí, Jule, pues entonces los virus atenuados no son una opción tan viable. Si hablamos de virus inactivados, pues también tendrías que tener una gran variedad de virus para que fueran efectivos, porque además recuerden que los virus inactivados, como no se van a replicar dentro de la célula, pues nada más es la gama de proteínas que lleven ahí, ¿no? Y entonces tendrías que tener una variabilidad acá enorme de producción para que pudieras cubrir un montón de variedades del virus natural. No, pues también es una cuestión que realmente no se ha podido hacer, ¿no? Entonces ya si nos ponemos a ver así como que las proteínas y eso, pues en realidad lo más promisorio ha sido esto. El año pasado, incluso salió en las noticias, tal vez ustedes lo vieron, ¿no? El año pasado, en diciembre, de hecho, del 2020, salió este artículo en Lancet, en donde hablan de una vacuna que ya pasó la fase 1, ya pasó la fase 2 de clínica, ¿no? Ya en humanos, en una buena cantidad de humanos, y ahorita ya está en fase 3 de estudio. Esta vacuna no son más que un mosaico de antígenos, o sea, pequeños fragmentos de proteína, pues seguramente de la proteína de la GP120, aunque pueden ser también otras proteínas, ¿no? Y estos epítopos han demostrado que sí pueden llegar a tener una inmunidad, pues relativamente buena, ¿no? Hay muchos intentos de vacunas que se han quedado nada más así como que, pues son efectivas en un 30%, ¿no? Que a lo mejor en algún momento dado uno podría decir, bueno, 30% es menos que nada, pero realmente el problema con liberar una vacuna con tan poca efectividad es que sí podrías crear una sensación de falsa seguridad, ¿no? De decir, ya estoy vacunado contra el virus de inmunodeficiencia humana y a lo mejor reducir de forma a lo mejor consciente o incluso inconsciente, pues todas estas medidas de seguridad, o bueno, todas estas medidas no de seguridad, de prevención que tenemos, ¿no? Que es principalmente el uso de preservativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por eso podría salir contraproducente liberar este tipo de vacunas. Pero bueno, pues esta vacuna ya está en fase 3 y pues estamos esperando que ojalá sí sea una buena opción, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que ya eso sería todo por hoy. No sé si tengan dudas. Bueno, ya nada más así comentar brevemente, porque yo creo que ya
tampoco tiene mucho caso. Si bien tenemos, sí, perdón. ¿No había dudas? Pues bueno, si bien ya dijimos que pues estas enfermedades, por ejemplo, papiloma, herpes, el virus de inmunodeficiencia, pues ese es su mecanismo principal de transmisión, ¿no? La transmisión sexual y pues obviamente la vía parenteral, hepatitis C, hepatitis B, ¿no? Todos estos virus, ese es su principal mecanismo de transmisión. Pero nada más me gustaría comentar, aprovechando que tenemos algunos momentos, que hay otros virus que también pueden ser transmitidos pues por vía sexual, aunque en mucha menor proporción. Y esto es porque muchas veces en el semen puede haber una buena producción, o bueno, no en el semen que se produzca, pero más bien que en el semen se pueda liberar estos virus. Y entonces les voy a platicar que, por ejemplo, cuando empezó todo esto de la dispersión del virus Zika y que se veían todos estos casos de pues de mujeres embarazadas, ¿no? Que empezaban a tener a sus bebés con malformaciones, pues por ahí también había casos, o por ahí hubo algunos casos, obviamente fueron contados en el mundo, pero sí hubo casos de mujeres, por ejemplo, embarazadas que sus bebés tenían malformaciones y que al estudiar, ¿no? ¿Cuál era la posible causa de esas malformaciones? Pues era Zika. Bueno, hasta ahí no suena raro. Lo raro es que estas mujeres vivían en zonas que no eran endémicas para Zika, en las que no estaba el mosquito, que no estaba el virus, y dices, bueno, ¿cómo adquirió la infección? Pues resulta que muchas veces estas mujeres tenían parejas que habían viajado a zonas endémicas, que se habían infectado, ¿no? Que habían regresado a su hogar y les habían pasado a estas mujeres el virus por transmisión sexual. Uh-huh. Entonces, incluso virus que de repente nosotros podríamos no considerar de transmisión sexual, por ejemplo, esto ha pasado con Zika, con chikungunya, con dengue, ¿no? Que son virus que generalmente se producen en la sangre, pero que pueden tener una cierta carga viral en otros fluidos corporales, como el semen, pudieran también llegar a ser transmitidos por esta vía, ¿no? En el caso de ébola también, bueno, digo, todavía no vemos ébola, ese lo puse aparte porque pues creo que después de hablar de evolución viral y de virus emergentes, pues queda mejor, ¿no? Localizado. Pero ébola también se puede transmitir por semen, ¿no? Y así otra serie de virus que pudieran ser transmitidos de esa forma, aunque no necesariamente es su principal vía de transmisión. Entonces, pues de repente sí es bueno tener este conocimiento por si en algún momento dado ustedes viajan a una zona endémica, pues después verificar, ¿no? Que efectivamente ya se hayan curado de la infección antes a lo mejor de tener relaciones sexuales, pues justo para prevenir esta cuestión, ¿no? Generalmente, pues además también cuando estás enfermo, pues tampoco es que tengas muchas ganas de tener relaciones sexuales con tu pareja o con otras parejas, pero bueno, muchas veces también se ha visto que estos virus pueden llegar a todavía, o sea, tú ya no te sientes enfermo, o por ejemplo en el caso de Zika, muchas veces puedes tener la infección pero no tienes enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces en esos casos es cuando lo puedes transmitir, ¿no? O cuando ya estás así como que ya casi recuperado, pero todavía tienes por ahí un poquito de virus, pues lo puedes llegar a transmitir. Volvemos a decir, ¿no? Esta transmisión no es lo común, no es que todos los que tengan dengue, Zika y así lo van a transmitir de forma sexual, pero sí cabe esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues de repente también es bueno por ahí, pues considerar esas cosas, ¿no? Bueno, pues creo que por mi parte sería todo. No sé si tengan dudas, comentarios. Creo que es como de las primeras veces que terminamos casi 20 minutos antes, de veras. Ya me parezco a un maestro que tenía yo en la vocacional que decía, todavía tenemos 5 minutos, nos da tiempo de empezar el otro tema. El chiste era no dejarnos salir antes, ¿no? Pero bueno,
Bueno, chicos, entonces si no hay dudas, si no hay comentarios, si no hay preguntas, si el virus de inmunodeficiencia quedó claro como el agua, pues creo que podemos terminar con esta clase. Muchas gracias, profesora. No, pues gracias a profe. ustedes. Y Gracias, profe. pues, Gracias. tengan muy buena tarde. Nos vemos el jueves. Nos profe. vemos, profe. Gracias igualmente.